Pues muchísimas gracias, Manolo, profesor Manuel Ceballos, muchísimas gracias por ser el intermediario entre la Universidad de Cádiz y mi persona para invitarme a participar en este curso, este ciclo de cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que están yo creo que bien acreditados por su prestigio, por su oportunidad, por ser muy bien organizados, muy bien pensados. Y por tanto para mí es un agradecimiento también, no es la primera vez, recordaba con cariño ayer también mi intervención en 2014 sobre otro tema relacionado con las cuestiones culturales y de verdad muy agradecido por esta invitación y muy agradecido por tus palabras, aunque yo también quizás para tranquilizar a la audiencia diría que en parte ha sido muy acertada la exposición o la presentación que me ha hecho el profesor Ceballos, diciendo que muchas cosas me vienen de familia. Yo no reniego de mi familia ni me avergüenzo de ella. De hecho, han sido una influencia brutal en mi forma de ver la vida y también en mi trabajo. Aunque nos dediquemos a áreas diferentes, hemos sabido buscar una conexión entre el mundo del derecho y el mundo de la cultura, del patrimonio cultural, del arte, en definitiva. Y por tanto lo que me define, o quizás más me define, me gusta muchas veces decir, es lo que casi nunca decimos en las presentaciones, que es lo que no soy o lo que he querido ser y no he llegado a ser. Soy un arquitecto frustrado, soy un pintor frustrado, soy un restaurador frustrado, soy, en fin, un gestor cultural no tan frustrado, al menos he tenido ahí mis oportunidades de hacer alguna cosa, pero que el mundo de la cultura tiene tantas ofertas tan atractivas que uno desearía poder hacer más cosas, ¿no? Por eso también me lleva a tranquilizar a la audiencia en el sentido de que les va a hablar un jurista, les va a hablar sobre derecho, pero le va a hablar a alguien que está acostumbrado también a comunicar la ciencia jurídica a personas que no son necesariamente abogados o jueces, ¿no? Este es un dato importante. El otro día escuchaba, tras una conferencia, abrazarse a dos profesores de Derecho Civil y le decía uno al otro, joder, Manolo, estás en plena forma, no he entendido nada de lo que has dicho. Me parece ser que el objetivo del jurista es hablar, no ha sido el caso, por supuesto, el profesor Ceballos, es muy claro, pero a veces el objetivo ciertamente es ser oscurantista y que tengamos un lenguaje que nadie nos entiende, ¿no? Pero ese no va a ser mi caso y bien, es lo que voy a intentar en un plazo razonable de tiempo. No tengo tampoco que extenderme muchísimo porque quiero ir a aspectos muy básicos. Me gustaría decirles a ustedes de qué voy a hablar. Ya ha introducido muy bien y ha tocado muchos temas sobre los que yo profundizaré el profesor Ceballos, pero les quiero también programar, que es otra cosa que me importa, que sepan ustedes lo que voy a hablar y cuánto voy a hablar. Así pueden saber. Otra circunstancia desagradable es cuando estás escuchando a alguien y le ves una montaña de folios y ves que va pasando folios y los folios parece que nunca se acaban y no sabes cuándo va a terminar. Bien, pues yo le voy a hacer una pequeña exposición de qué temas voy a tocar, qué apartados tiene mi intervención, que tiene exactamente 51 diapositivas, con lo cual pueden hacerse ustedes una idea de cuándo voy avanzando y terminando. En este marco de analizar, yo abordo, les voy a abordar en esta pequeña disertación un acercamiento al patrimonio cultural como una parte, yo creo que importante, sobre la que puede versar la actividad de gestión cultural, pero no la única. Tenemos muchos otros ámbitos de creación, de innovación, que no se refieren a esa producción artística del pasado que protegemos hoy porque tiene un plus de valores, ¿no? Pero creo que es un dato importante conocer un poco también cuál es el marco, dada su especialidad, el marco jurídico que va a suponer un elemento que condiciona la gestión cultural que hagamos sobre este patrimonio, ¿vale? Por tanto, una vertiente acotada de la gestión cultural, que es aquella que versa sobre el patrimonio cultural, y cuáles son sus condicionantes, los condicionantes de esa regulación que hay sobre el patrimonio y cómo impactan en una gestión cultural que trabaja sobre este patrimonio o en el entorno de este patrimonio. Con ese trasfondo, esa idea, ahora lo veremos, de que el patrimonio cultural es, por una parte, un recurso económico muy importante, ya lo ha dicho el profesor Ceballos, pero por otra parte es también un objeto de derechos muy profundos, muy importantes de todos los ciudadanos, que son aquellos que conectan con su identidad cultural, ni más ni menos, ¿no?
El índice. Vamos a hablar primero de por qué hay una intervención pública, por qué el mundo de la cultura, especialmente el mundo del patrimonio cultural, tiene que sufrir la existencia de unas normas que condicionan qué se puede hacer con ese patrimonio. Después veremos cuáles son los condicionantes o los factores que determinan que el modelo normativo del patrimonio cultural sea como es, que la intervención pública que tenemos en nuestro país, que no es igual que la de otros países, sea la que es. Y en definitiva, comprobar cómo ese sentido de la intervención pública con sus condicionantes impacta después en las posibilidades que tenemos de utilizar el patrimonio como un recurso de generación de riqueza, como un recurso a explotar, ¿no? Porque va a suponer, como imaginaremos, unos límites importantes. Bueno, todo esto confesando que en algún momento seré provocador, quizás saque algún tema delicado, del que desde luego, como bien ha dicho, en el ámbito pacífico de un curso de verano, pacífico y completamente nada agresivo, pues podamos debatir y llevarnos la contraria, ¿de acuerdo? Bien, primer punto, el sentido de la intervención pública, muy brevemente. Si vamos a hablar de algo de derecho que interviene en un ámbito de la sociedad, debemos de saber o al menos pensar o entender por qué y no darlo como una cosa hecha. Siempre intento explicar esto a mis alumnos, ¿no? No podemos respetar unas normas si no sabemos el por qué, para qué las hemos creado, ¿no? Y muy sencilla, de una forma muy resumida, preguntarnos por qué la intervención pública existe en materia de patrimonio cultural equivale a preguntarse por el valor del propio patrimonio cultural, ¿no? Un concepto muy amplio. En la medida en la que le ponemos el adjetivo de cultural, definir patrimonio cultural es algo, como veremos ahora, también complejo. Existe en ese patrimonio, hemos identificado como sociedad, hemos identificado un bien o un interés de todos, público. Y por eso se produce esa intervención pública. Una intervención pública que no es tremendamente moderna. Desde siempre las manifestaciones del arte o de la cultura, lo que hemos querido llamar monumentos en ocasiones, o le hemos dado otro tipo de definiciones, ha sido objeto de alguna norma en virtud de la identificación en esos elementos físicos de una serie de valores que en el pasado, muy antiguamente, podían tener un origen espiritual o religioso o político. No se toca la figura, hay que respetarla porque representa a la deidad, hay que respetar las imágenes del emperador romano, no se pueden destruir, no se pueden trasladar, hay que mantenerlas limpias. O sea, una serie de normas que impactaban sobre los ciudadanos en virtud de determinados valores que han ido evolucionando. Más tarde llegaría el valor económico, pues hay que protegerlo porque es una mercancía preciosa, no se puede comprar y vender de cualquier manera, no la puede tener cualquier persona. Queremos saber dónde está porque es un tesoro de todos. Factores que evolucionan, como digo, y que llegan a ir insistiendo en elementos más sociales, también pasando por los valores científicos, ¿no? El patrimonio arqueológico es un referente en ese sentido, es un verdadero documento, presenta valores científicos, históricos a proteger. Pero el valor social, y ahí lo subrayo, es el que cobra más fuerza en los últimos tiempos en las normas jurídicas que protegen el patrimonio cultural. Y así se han encargado de decirlo con gran claridad las leyes. Esto ocurre desde mediados del siglo XX como consecuencia del surgimiento de una conciencia social que tiene un importante momento de explosión tras la Segunda Guerra Mundial, donde el patrimonio europeo especialmente ha sido bombardeado, destruido, robado, perdido, y aparece una gran conciencia social de los propios ciudadanos que desean recuperar las plazas, los edificios, los ambientes destruidos, las colecciones históricas perdidas, y de esto se empapan los poderes públicos y comienza una corriente de normas jurídicas tendentes a intentar que el patrimonio sea un elemento importante y que se valore por cómo lo aprecian los ciudadanos, ya no porque es un factor de riqueza o porque le gusta a los aristócratas, a los nobles, ¿vale? Y ese preámbulo de la ley española de 1985, la Ley del Patrimonio Histórico-Cultural, lo acredita claramente,
cuando dice, y ahí aparece subrayado, que el valor del patrimonio cultural reside en la estima que, como elemento de identidad cultural, merece la sensibilidad de los ciudadanos, y que ese patrimonio es importante por la acción social que cumple. Después, más abajo, hace más referencias interesantes a la necesidad de que el objetivo final de toda norma debe de ser que el ciudadano disfrute, acceda, haga suyo el patrimonio histórico, porque es un elemento crucial de su identidad cultural, ¿no? Dos factores, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que hoy tenemos unas normas preocupadas por la vertiente social del patrimonio y sus valores sociales. Primero, que el patrimonio es también un recurso capaz de generar riqueza. Algunos datos muy breves. Esto podríamos explayarnos mucho, pero seguro que detrás de mí vienen personas que dan más datos. España es un país rico en patrimonio cultural. Hasta hace no mucho, creo que computando patrimonio de la humanidad y número de bienes protegidos, estábamos detrás de Italia y Francia, pero creo que ya hemos adelantado a Francia. Es decir, somos una potencia cultural en términos de patrimonio cultural. Casi muy pocos estados tienen más volumen y calidad y variedad de patrimonio como existe en nuestras fronteras, por casualidades de la historia. Tampoco es que nos debamos de sentirnos como genios genéticamente marcados culturalmente. Evidentemente esto es fruto de la casualidad y del alias de la historia. Somos un estado fuente, como dice John Henry Merriman, un estado que siempre ha tenido patrimonio, y eso va a hacer que, a diferencia de los que no lo han tenido o no han tenido tanto, que sea un factor de interés público, que el Estado, el poder, se preocupe de mantener y promocionar esta posición de dominio cultural o de especial riqueza cultural que mantenemos, ¿no? Esa riqueza cultural se traslada también a una riqueza económica. Hace no mucho tiempo un análisis del profesor Tamames revelaba que hasta un 3% de nuestro Producto Interior Bruto, que no es poco, un 3%, es fruto de todas las industrias que giran en torno al patrimonio cultural. Y es una proporción importante de nuestros ingresos, de nuestra productividad. Ese turismo, que es también la bandera, y lo ha sido desde tiempos modernos, que han permitido a este país avanzar y seguir a donde está, nuestra industria turística, que sigue siendo muy importante, pues el 12,8%, casi el 13% de los ingresos y de la actividad generada en ese plano está ligada al turismo cultural, de origen cultural, no turismo de sol y playa, ese turismo con una base, una componente fundamentalmente cultural, ¿no? Ahora bien, ese recurso tan importante, con esos dos datos que hemos dado, presenta unas ciertas peculiaridades que debemos valorar. No olvidemos que tiene una íntima conexión con la identidad cultural, no es solo un recurso económico. Además, es un recurso no renovable, lo cual, si perdemos la Catedral de León, pues bueno, podemos reconstruirla, pero no será la Catedral de León. Se hizo en un tiempo, en un momento, en una historia, no se puede repetir, no será lo mismo. Por tanto, es un recurso no renovable, en el sentido de que lo que hay no volverá si se pierde. Aparecerán nuevos elementos, sin duda, pero lo que hay es lo que hay, y lo que seamos capaces de descubrir que aún no hemos descubierto, ¿no? Y es un objeto sobre el que además versan derechos, y esto es muy importante recordarlo, no solo propios, porque como sociedad nos sentimos dominadores de la creación del pasado, pero no pensamos muchas veces, primero, que no lo hicimos nosotros, y segundo, que no vamos a ser los únicos llamados a disfrutar de ese patrimonio cultural. Entonces es absolutamente necesario que los gestores culturales del hoy piensen en el legado que se lleva hacia el mañana, y en que la actividad que nosotros hagamos puede no solo crear nuevo patrimonio, sino modificar el preexistente. Y muchas veces hay que moverse con delicadeza y pensar quiénes somos nosotros para alterar algo que nos llega del pasado, cuando serán personas del futuro las que tendrán que disfrutar del mismo, y no solo nosotros. Es nuestro patrimonio, pero también el de personas que ni siquiera han nacido y que ya, no habiendo nacido, tienen derecho a que ese patrimonio sea conservado. Estas líneas que ustedes ven aquí son muy paralelismo, tienen un fuerte paralelismo, si ustedes lo piensan, con el derecho ambiental. Proteger la naturaleza, básicamente, es lo mismo. Vivimos en ella, es un recurso, lo es, dependemos de ella, pero es delicado, la podemos destruir si la sobreexplotamos. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos,
¿En qué les vamos a dar? Pero también no es solo un recurso, y un recurso especialmente delicado, sino que también el patrimonio cultural es el objeto de un derecho, o sobre él se cierne un derecho. Lo ha recordado el profesor Ceballos. El artículo 46 habla de ese deber de los poderes públicos para garantizar la conservación y promoción del patrimonio, incluso un mandato para castigar, específico para castigar a las personas que dañen o destruyan ese patrimonio cultural. No es un derecho fundamental, lo ha dicho el profesor Ceballos, es un principio rector de las políticas públicas, es como el derecho a la vivienda. En este país tenemos derecho a la vivienda, pero no podemos llamar a un ayuntamiento y pedir unas llaves y que nos den una casa. No funciona así. Son derechos que se construyen legalmente, que tienen sus límites, y así ocurre también con el acceso, con el disfrute del patrimonio cultural. No es un derecho absoluto. Nosotros no podemos llegar a las 10 de la noche y exigir entrar en la Catedral de Cádiz o que nos enseñen el yacimiento arqueológico de Orce. No, no es posible. Hay unos límites, es un derecho de configuración legal, pero eso sí, es una obligación, tiene que existir. El que sea un derecho suave, un derecho de tercera o cuarta generación, no implica que los poderes públicos no sigan teniendo una obligación de desarrollar ese contenido y de darle una fuerza a ese derecho, una realidad, ¿no? Su contenido está sujeto a derecho a desarrollo legal, tendrá que concretarse en cada momento a través de textos legales, no está por tanto previsto su contenido en la Constitución, y además su regulación, que va a llevarse a cabo, lo veremos ahora, entre comunidades autónomas y el Estado, se concreta en dos perfiles específicos, que es la promoción, el fomento, como ha dicho el profesor Ceballos, y la protección y conservación. Ya les voy avanzando que las normas o la regulación que se hace de este derecho se obsesiona un poquito con la conservación y abandona un poco la promoción o el fomento. Voy avanzando temas. Bien, hemos completado la primera fase, como ven vamos ágiles, ¿eh? Y vamos a la segunda parte, que es ver brevemente algunos, no tenemos tiempo para todos, pero sí he tratado de seleccionar los que creo que pueden tener un mayor impacto en la gestión cultural, que es la temática de este curso, los condicionantes de esta intervención pública apoyada en el derecho de las instituciones públicas sobre el mundo del patrimonio cultural y la actividad que se desarrolla sobre él. ¿Qué condicionantes vamos a ver? Primero, un problema que creo que tenemos, la profusión de bienes culturales protegidos, la dificultad regulatoria y el control que esto implica. Somos un país rico, pero es que además tenemos una ambición pública de protegerlo todo. Vamos a ver si esto es factible, equilibrado o no. Ahí veremos el problema del concepto amplio que tenemos del objeto de protección, del patrimonio cultural, el uso desviado de estas herramientas jurídicas muy potentes que veremos para proteger la cultura, que tienen pues, instrumentalizaciones a veces erróneas, bajo mi punto de vista, y ante esa masificación, no por incapacidad propia, sino por la masificación y por el exceso de trabajo que genera, la falta de capacidad de las propias administraciones públicas para abordar la gestión pública en ocasiones de un patrimonio tan amplio, ¿no? Globalismo y localismo, el patrimonio como nexo para la articulación de identidades culturales. Tenemos por una parte el gran patrimonio conocido por todos, pero también luego el pequeño patrimonio, y hablar también de esto, que a efectos de gestión es muy importante. Multiplicidad de niveles institucionales competentes, que lo ha avanzado ya también el profesor Ceballos, y el fuerte, lo que yo considero, y en esto seré un poco crítico, me he transformado con el paso del tiempo, ya ustedes si quieren compartimos impresiones o no, lo que considero es un fuerte o excesivo intervencionismo público que se acrecienta además con el crecimiento del número de bienes que protegemos. Bueno, voy al tajo de este segundo apartado, la amplitud del concepto. Vamos a ver, hemos experimentado un tránsito de un sistema jurídico que era el que existía en el pasado, antes de 1985, que se basaba en la protección de concretos bienes que íbamos metiendo en una lista a proteger bienes en función de su encaje en un concepto abierto. Esto ha supuesto una explosión, como veremos ahora después, del número de realidades a proteger. Eso ha influido bastante en la teoría de los bienes culturales,
que elaboró Massimo Severo Giannini, un profesor de Derecho Administrativo italiano en los años 70, y que pues entendía que el patrimonio cultural era una especie, se refiere a un bien en el cual conviven dos realidades, una física. Esto era importante a efectos de dar un salto cualitativo. Antiguamente era difícil, desde el punto de vista jurídico, proteger el patrimonio cuando era propiedad privada, porque el derecho de propiedad privada bloqueaba la capacidad de intervención de los poderes públicos. Si yo soy propietario de un terreno donde hay un claustro románico, es mío, derecho de propiedad absoluto. Si lo quiero pintar de rosa, lo pinto de rosa. Si lo destruyo, lo destruyo. Si lo desmonto a piezas y se lo vendo a un alemán que ha venido y que lo quiere comprar, puedo hacerlo. Había que inventar una teoría que bloqueara el paso de la propiedad privada, y esa es la teoría de los bienes culturales, donde se dice que sí, ciertamente un claustro románico puede ser de propiedad privada, pero es que en ese claustro románico conviven dos bienes, una realidad material, pero una realidad inmaterial, que es el valor cultural de ese elemento físico, que eso es de propiedad pública. Entonces eso justifica que la entidad, el poder público, pueda decirle al propietario privado: oye, sí, esto es tuyo, disfrútalo, pasea, pero no lo puedes pintar de rosa, o no lo puedes desmontar y vender. ¿Vale? Esa era una teoría necesaria para frenar el obstáculo que suponía la propiedad privada a proteger una cultura más colectiva, ¿no? Esto ha contribuido también a una tendencia hacia la inflación de las realidades protegidas, ¿no? Cuando el valor es más amplio, aquello, sobre todo porque luego Giannini respondía a la pregunta: ¿qué es patrimonio cultural o qué tiene valor cultural? Dice: cualquier manifestación que tenga un valor de civiltà, decía en italiano, de civilización, o sea, un testimonio de civilización. Pues, un bolígrafo, un pendrive, un vaso, todo es un testimonio de civilización, de la evolución que nos ha llevado a tener estos objetos. Ya que lo tengo, pues a ver. Entonces, eso va a procurar que vayamos cada vez viendo que los elementos que queremos proteger son cada vez más. Y esto ha tensionado los modelos de normas que hemos tenido para proteger ese patrimonio. Porque pensad, salimos de un sistema basado en un listado: yo protejo esta iglesia, estas 25 cuadros, esto lo tengo clarito, a proteger realidades que definimos de forma amplia. Toda la pintura del siglo tal, todos los documentos con más de 100 años, todos los conceptos amplios que iban a llevar, y además muy variados. Ahora yo protegía antes esculturas, pinturas, edificios, es que ahora tengo que proteger también bailes, tradiciones orales, elementos tremendamente disparados, ¿no? Diversos. Y eso hace que crear una norma para proteger realidades tan distintas sea compleja, sea una realidad compleja. Ejemplos para tener en cuenta esta diversidad. Fíjense la definición que da la Ley de Patrimonio, que es del año 85, sobre lo que puede tener valor cultural y por tanto puede ser objeto de protección. Los bienes, en ese apartado 2, inmuebles u objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Cualquier cosa puede entrar aquí si hiciéramos un análisis global. Pero si nos vamos a leyes más posteriores en el tiempo, en el ámbito autonómico, me gusta escoger este ejemplo, que es la Ley Valenciana, del año 98, ha sufrido algunas reformas, pero la definición ya es brutal. ¿Qué es patrimonio cultural? ¿Qué vamos a proteger? Bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, y luego, ¿para qué pones esto, legislador, por favor? O de cualquier otra naturaleza cultural. O sea, da igual, ya me haces una enumeración de 9 propiedades, ilustrativa, muy bien, pero es que cualquier elemento de naturaleza cultural, y defínanme ustedes cultural, por favor, puede ser objeto de protección, ¿no? Habla también de bienes inmateriales, de expresiones de las tradiciones, de bienes inmateriales de naturaleza tecnológica. La Ley Valenciana tiene un apartado sobre el patrimonio informático, ¿vale? Ordenadores, discos, hardware viejo, programa informático, podría ser patrimonio cultural, ¿vale? Bien, esto genera fuertes tensiones. Para crear una norma que sirva para proteger todas estas realidades tiene que ser una macronorma muy diversificada, porque un libro no se protege igual
que un disco duro, o que un programa, o que un baile tradicional. Es muy, muy complejo. Y más aún lo es este otro problema sobre la profusión de bienes. ¿Por qué tenemos tantos bienes protegidos? No es solo porque hay un concepto amplio, sino porque alguien se ha dedicado a protegerlos, a incrementar su número, las administraciones que tienen las competencias para declararlos o protegerlos, ¿no? Y eso ocurre a veces, no siempre, porque se produce un uso desviado de las herramientas de protección, con unos objetivos a veces políticos y otras veces económicos, ¿no? Haremos o estamos haciendo realmente un ejercicio responsable de la potestad pública que hay para proteger estos bienes. Pues el aumento exponencial de los mismos habría que buscarlo, no siempre, insisto, no quiero ser muy crítico, pero soy crítico, en la búsqueda de rentabilidad política de las declaraciones, ¿no? Muchas veces pues un pueblo de al lado quiere, hay un BIC aquí, pues el pueblo de al lado lo quiere también, y el político dice, pues BIC la iglesia, o BIC la plaza, y no hay municipios sin BIC, porque todos los municipios queremos ser importantes culturalmente, ¿no? A veces por confusiones, ¿no? Sabemos que si en el mapa encontramos un pueblo o una localidad donde hay BICs o monumentos protegidos por el Estado, pues allí que van a ir los turistas que tienen un interés cultural. Por tanto, a veces se busca aprobar o declarar BICs para atraer el turismo. Craso error. Y a veces se utiliza, y esto ya es más delicado, el patrimonio como arma política arrojadiza. Es decir, veremos ahora hay unas fuertes implicaciones normativas en la protección del patrimonio y una magnífica forma de fastidiar al partido político contrario que está gobernando el ayuntamiento es yo desde la comunidad autónoma declararle BIC una zona en la que él tiene un proyecto urbanístico porque se lo paralizo completamente, ¿no? Y le hago la puñeta políticamente. Y de esto en nuestro país, que parte de su idiosincrasia cultural a veces es también la falta de capacidad de llegar a acuerdos, que ese es uno de los problemas que tenemos, que siempre discutimos sobre todo, pues a veces llega a estos puntos tan cainitas, ¿no? ¿Y por qué todo esto es un peligro? Porque los instrumentos que hemos creado, que han existido tradicionalmente para proteger el patrimonio, son instrumentos jurídicos muy severos, muy duros, porque estaban pensados para un grupo muy selecto de bienes, para esa pequeña lista de la que yo le hablaba antes. Por eso surge una prohibición de que si usted declara monumento un edificio, no se puede edificar alrededor, no se pueden tocar las rasantes, no se puede cambiar el color, no puede usted cambiar los usos de las tiendas que están alrededor. Dice usted, claro, eso es porque se está pensando en un señor monumento, en uno de esos poquitos que estaba en la lista. Pero es que ahora hemos crecido, tenemos multitud de bienes por todas estas razones y a todos les tenemos que aplicar una norma que dice eso. Eso bloquea los usos, ahora lo veremos, bloquea multitud de posibilidades de desarrollo que hace que tratemos o apliquemos instituciones jurídicas a elementos que quizás no las merecerían, ¿no? Y lleva a una conclusión que yo he experimentado como observador y como investigador, que es que al final la hiperprotección deriva en desprotección. Más quiero proteger, al final menos acabo protegiendo. Más valdría en ocasiones que centráramos nuestros esfuerzos en un grupo selecto que intentar protegerlo todo, porque se está demostrando que no somos capaces, no tenemos recursos suficientes. Algunos ejemplos o datos para que ustedes vean que algunos de los elementos que yo les he dicho no me los invento, sino que he ido sobre lo que he ido viendo, investigando, o apoyándome en investigaciones de otros, como estos datos del profesor Fernández Rodríguez, Tomás Ramón, sobre la evolución de las declaraciones de bienes de interés cultural conjunto histórico, que implica, ustedes lo sabrán, declarar protegida una parte urbana completa de una ciudad. Es probablemente la declaración más, el tipo de declaración de protección más omnicomprensiva o que más impacto geográfico tiene. Pues resulta que con la ley del 33, antes de la ley del 33, la ley del Tesoro Artístico Nacional, que estuvo vigente durante muchos años, hubo solo dos protecciones, dos declaraciones específicas. En la vigencia de esta ley, que fue muy larga, como les digo, durante toda parte de la República, todo el franquismo, toda la época de la dictadura y el arranque de la época democrática en nuestro país, 385 conjuntos históricos de ciudades y pueblos españoles fueron declarados de forma específica. Hay un breve parón, que es desde que se aprueba la ley de patrimonio hasta el año 91, donde solo se declaran 3, pero luego, en 8 años,
tengo datos posteriores, pero la investigación que se realiza aquí es de 8 años, del año 91 al año 99, se declaran 164 conjuntos históricos nuevos. En solo 8 años, más de la mitad de lo que se había declarado en más de medio siglo. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa sentencia del 91 es la que reconoció competencias a las comunidades autónomas para proteger bienes culturales, para declararlos. Y claro, aquí comienza una explosión de... Tomás Ramón Fernández dice, pero vamos a ver, si no sabíamos que estas ciudades o cascos históricos eran tan relevantes y no nos habíamos dado cuenta en 100 años, ¿de dónde han salido? ¿Por qué ahora los protegemos? Pues porque comienza este boom de declaraciones impulsadas, parte por la voluntad social, pero otra parte por intereses políticos, económicos, que desacertadamente piensan que es algo interesante declarar una zona de tu ciudad patrimonio histórico. Estos datos publicados por Europa Press son reveladores, que es que estos datos que yo les he dado hasta el 99 siguen creciendo, afortunadamente no tanto. En la línea azul ven en el gráfico de la derecha la evolución de declaraciones de bienes inmuebles, que ha ido más taimada, más reducida que esa explosión que se produjo en los años 90, pero fíjense, la de muebles crece de forma exponencial. Se han duplicado estos bienes en muy poco espacio de tiempo. Y esto es competencia para cultura. Cultura tiene que vigilar que todos estos bienes se conservan, se protegen, dónde están, quién los tiene. Difícil, ¿no? Así como los errores que se cometen en ocasiones al utilizar las técnicas de protección del patrimonio como estímulo histórico. Esta noticia de mi periódico local sobre dos localidades pues, entrañables que yo conozco y que admiro mucho, Lobras y Tímar, pero fíjese aquí la decisión, ¿no? La forma de dar el titular es significativa. La Junta declara Lobras y Tímar de interés cultural para potenciar su tirón turístico. Pues bueno, quizás tenga un impacto turístico, pero luego esos alcaldes tendrán que sufrir en sus carnes no poder tocar sus calles, no poder cambiar las edificaciones o mejorar la salubridad de sus entramados urbanos. Pues eso puede estar justificado en el Centro Histórico de Toledo, pero quizás imponerle esa losa jurídica al centro histórico o a parte del casco de Tímar o de Lobras, pues va a ser algo duro, duro. Bueno, y otras cosas también de defenestración. O el uso como arma política arrojadiza, hay muchos casos en esto, solamente por exponerles alguno. Este es un enfrentamiento entre ayuntamiento y comunidad por un proyecto urbanístico que quería hacer de signo político contrario, ¿no? Que afectaba a una zona, no sé si ustedes han estado en Santander, en cursos de verano, siento hacer publicidad de otras de la competencia, pero tenemos cursos de verano también casi equiparables al nivel de los de Cádiz, donde está cercana, de hecho, una de las sedes de la universidad. Yo he estado por aquí, pues es una zona, perdónenme que lo diga, donde pastan las vacas. Pero la forma de paralizar esa operación urbanística que ustedes ven a la derecha, al ayuntamiento, fue declarar este pequeño prado bien de interés cultural. No recuerdo exactamente los factores que llevaban al interés cultural de esta zona, pero ustedes lo pueden apreciar, al menos inicialmente. O cosas más locales de mi ciudad, enfrentamiento entre ayuntamiento y junta. El ayuntamiento consigue tirar el muro de San Miguel, una operación de rehabilitación patrocinada por la junta a cambio de tocar lo mínimo en el salón, que era un proyecto suyo, que la junta le bloquea, declarando ese parque que ustedes ven ahí también bien de interés cultural, ¿no? Porque es una estructura de paseo del siglo XVIII. En fin, si vamos por ahí, todo tiene un origen, todo tiene un valor histórico, todo lo podemos declarar. La cuestión es por qué lo protegemos, si realmente porque tiene valor cultural o lo protegemos para satisfacer unas voluntades, para fastidiar a otras. En fin, y todo esto deriva en una falta de capacidad, tal cantidad de bienes, es una consecuencia lógica. No estoy criticando necesariamente que los funcionarios, aquí probablemente ahora alguno de cultura, sean unos ineptos o sean muy lentos, ¿no? Es que están sin duda sobrecargados de patrimonio, eso es lo que hace que sus administraciones sean lentas, ¿no? Sean lentas, se saturen y tengan necesariamente... Es una imagen equivocada, porque yo había preparado una de una persona que le crecían los papeles, esta es de un funcionario lento, y no es realmente este el motivo, como digo, es saturación de ralentización de trámites, y por otro lado también al existir tantas realidades que proteger,
la capacidad inspectora limitada hace que sea difícil detectar las irregularidades y atacarlas, ¿no? Fíjense, y quizás uno de los principales perjudicados aquí es el patrimonio arqueológico, que no se encuentra con frecuencia en ámbitos poblados, sino que en muchas ocasiones está en zonas rurales que no pueden ser supervisadas constantemente, ¿no? Hay noticias desagradabilísimas como este desaprensivo llamado Rey de la Mina, ¿no? Que destruyó la cueva de Chávez, un yacimiento que está ubicado en Huesca, y que era un yacimiento ya en explotación, o sea, conocido por la propia Servicios de Cultura, pero que este señor pues entra un día ahí, las excavaciones se paralizaron, entra allí y montó pues una granja dentro de una cueva, empezó a hacer pesebres, meter ovejas, a transformar la cueva, destruir lo que había, y pues al menos recibió su castigo, pero muchas veces no sabemos qué es lo que ha pasado o qué agresiones se han producido. Otro aspecto interesante, trascendiendo este, es el de la globalización cultural y su impacto sobre los modelos de protección del patrimonio. Eso es importante, yo creo, luego, por su impacto en el ámbito de la gestión cultural. Porque la globalización cultural es un fenómeno que nos ha llevado a extremos diferentes. Por una parte, potencia una cultura global, nos iguala, al final es un poco triste, tiene una vertiente un poco anuladora de la diversidad cultural. Nos va gustando la misma ropa, usamos las mismas gafas, nos gusta el mismo tipo de cine, vamos estandarizando nuestras formas de vida en función de una corriente o cultura global, ¿no? Cada vez más fomentada por Internet, por la fácil, lo pequeño que ha hecho el mundo, las nuevas tecnologías y los medios de transporte cada vez más rápidos, ¿no? Pero por otra parte ejerce el efecto contrario. Ante esa homogenización cultural surge la voz del que dice yo soy diferente, quiero ser diferente, quiero que se me considere mi singularidad, no quiero formar parte de un todo. Y esas dos reacciones se plasman en la búsqueda, por un lado, de identidades globales y por otra parte la reafirmación de identidades locales, que tienen efectos diferentes sobre el patrimonio. El primero se ocupa más o se preocupa más del gran patrimonio, el que todo el mundo conoce, el que facilita una identificación casi de la raza humana. Allí tienen esos modelos clásicos del patrimonio de la humanidad, patrimonio de cultura de importancia europea. Y por el otro lado, el patrimonio que me diferencia de los demás, que es el, llamamos un poco entre comillas, pequeño patrimonio, ¿no? Que eso en los modelos jurídicos se traduce en que las entidades no internacionales, sino las más locales, tienen protagonismo sobre la gestión de ese patrimonio, y se crean instituciones específicas para proteger ese patrimonio cultural, como por ejemplo ocurre en algunas comunidades autónomas con los BICs de interés local, o la utilización de otras herramientas de competencia municipal, como son las competencias y las herramientas urbanísticas, ¿no? Algunos ejemplos, por relajarles y no tanta letra, de patrimonio de la humanidad. Parto un poco chauvinista siempre con mi Alhambra de Granada, ¿no? Pero bueno, otras manifestaciones, Mezquita de Córdoba, el Acueducto de Segovia, que tienen la declaración de Patrimonio de la Humanidad. También algunas manifestaciones de carácter local dentro de este Patrimonio de la Humanidad, o sea, estructura jurídica de protección, también se va acercando cada vez más a lo local, no necesariamente a cosas hiperconocidas o famosas, ¿no? Como son las variantes muy especiales que adquiere el románico Astur, que es el caso de las imágenes que les proyecto. Pero luego está también el pequeño patrimonio, ese que la UNESCO no conoce o que no ve directamente, aunque se esté ya preocupando por él, y que preocupa a la gente del pueblo, esta pequeña ermita de Vigo, este pilar, una fuente antigua, verdadero de un pueblo, que pues, los propios ciudadanos de esas localidades es importante para ellos, hayan sucedido cosas importantes para ellos y quieren o querrían para ese tipo de bienes también algún tipo de protección, formas de tipologías incluso de construir nuestras propias casas o habitaciones. Son imágenes de donde di mi primera conferencia, en Teruel. Teruel existe. Yo ahora estoy muy solidarizado con la España vacía, de hecho estoy trabajando sobre estos temas, ahora les comentaré. Creo que la gestión cultural tiene mucho que hacer en las zonas rurales españolas y es una tabla, puede ser una verdadera tabla de salvación de poblaciones que están en riesgo de extinción, ¿no? Esta es la zona de Linares de Mora, Mora de Rubielos, Sierra de Gúdar-Jabalambre, donde di, como digo, mi primera conferencia sobre estos temas. Y
fuerte imbricación en estos ámbitos del patrimonio con el paisaje, que al final su vertiente cultural también la tiene, como el hombre transforma el paisaje y es algo de lo que espera recordar. Otro tipo de elementos patrimoniales asociados, muy asociados a la cultura tradicional de un país, como puede ser nuestra tradición de los toros, que mal o para bien acabe desapareciendo, pues aún existe. Y bueno, algún ejemplo también de esta, quizás el patrimonio de la humanidad se conoce mucho, pero esta línea que abrió la Unión Europea del patrimonio cultural de importancia europea también ha sido una manifestación de esa tendencia al globalismo de las herramientas jurídicas, ¿no? O incluso ese intento de plasmarlo en un elemento que siempre se ha criticado del proyecto europeo, ¿no? Que es excesivamente económico, como es el caso del dinero, donde se plasman, no sé si ustedes han fijado, los distintos estilos artísticos que han circundado por Europa con resultados diferentes, y en el ENVES colocan la idea de los puentes, de la unión entre culturas, entre los distintos países, ¿no? Obviamente sale solo hasta el billete de 50 porque los profesores universitarios no solemos ver billetes de mayor cuantía, ¿no? De hecho, no sé qué estilo sale en el de 100 y en el de 500, no sabría decirles si es románico, gótico. Bueno, multiplicidad de niveles competentes, voy a ir avanzando, ya me queda solamente un último. Fuerte conexión con el factor que hemos visto antes. Si el patrimonio presenta diferentes realidades a escala global, local, pues es normal que existan numerosos centros de decisión sobre ese patrimonio, de control y de fomento sobre el mismo, ¿no? Y la tendencia natural es que vaya existiendo una afirmación de la subsidiariedad en favor del localismo, es decir, que se intente que las instituciones más cercanas al patrimonio sean las que más responsabilidades tengan sobre el mismo. Pero eso va a generar siempre problemas, lo decía el profesor Ceballos al inicio, ¿no? De articulación competencial. Aquí, en nuestro país, sobre el patrimonio tienen competencias de vigilancia tanto el Estado, cada vez menos, como las comunidades autónomas, las grandes protagonistas, y las entidades locales, que son la primera trinchera o línea de conexión con el patrimonio, ¿no? Y eso ha propiciado también una profusión de leyes brutal. Aquí tienen ustedes un elenco, no es para que se las lean ni para que prueben su agudeza visual, sino porque estas son todas las leyes de patrimonio que se han aprobado desde que en el año 91 se abre la veda a que las comunidades autónomas regulen su patrimonio como quieren. Esto también plantea un grave problema de homogeneidad jurídica en nuestro país, o de seguridad jurídica. Esto a mis colegas y alumnos de restauración se lo digo mucho: tened cuidado. Vamos a explicar las normas en Andalucía, pero si hacéis una empresa de restauración y vais a restaurar una escultura a Valencia, tenéis que miraros otra ley diferente, donde puede que se os diga que vuestro procedimiento de conservar una obra, los proyectos que tenéis que presentar y demás, son diferentes. Y esto genera una, falta de homogeneidad jurídica en nuestro país, sin duda, ¿no? Este es el mapa también de en qué fechas se han ido aprobando las leyes, porque no todas se han aprobado en el mismo momento. Bien, y por último, como factor, el tema del excesivo intervencionismo, donde yo aquí me posiciono, me mojo personalmente, y puede no ser lo mismo que ustedes piensan, luego debatamos. El desarrollo, se ha producido el desarrollo de un régimen jurídico que está presidido por, ya se lo he explicado antes, por técnicas e instrumentos que son fundamentalmente de policía, de limitación de derechos, ¿no? De qué no se puede hacer con el patrimonio, más de qué se puede hacer, ¿no? Modelos llenos de prohibiciones, autorizaciones, control, inspecciones públicas. Eso es una herencia de esa configuración que yo les hablaba antes, y es natural, de proteger un grupo de bienes muy especiales, muy relevantes. Pero es que esto ya no es así. Ahora protegemos muchos bienes y muy diversos, pero tienen unas técnicas sobre ellos muy importantes, que además están descompensadas con las técnicas del fomento y promoción que tanto salían en la Constitución y que tanto salen en las leyes. Los instrumentos jurídicos para la gestión cultural, que versa sobre este patrimonio cultural, está mucho más presidido por normas limitadoras que por normas que ayuden, fomenten o concreten, ¿no? También son normas muy obcecadas. Cuando hablan del ciudadano, del quien más se preocupan es del ciudadano propietario. Paralizar, que no haga cosas que no debe. Por eso subrayo ahí, se habla más de lo que no puede hacer un ciudadano propietario de lo que puede hacer un ciudadano no propietario para hacer efectivo su derecho al patrimonio cultural. O sea,
es una norma todavía muy basada en las prohibiciones, muy preocupada por las prohibiciones más que por la promoción. Y hay una gran escasez de medidas de fomento, comparativamente con las que hay de prohibición y control, ¿vale? Y esto pues sería necesario paliarlo. Algunas leyes autonómicas reformadas, incluida la andaluza, han introducido novedades, pero la más sincera de todas es la ley balear, que dice en su preámbulo: hemos incorporado novedades para fomentar y apoyar económicamente la gestión y la protección del patrimonio, pero esto sigue siendo un pasito muy pequeño, dice el propio preámbulo. Más tendríamos que hacer. Y eso es una realidad. A eso no ha ayudado, no ayuda el hecho de que tengamos tantos bienes, no podemos financiar y ayudar a la conservación y fomento de todos, y también no ha ayudado para nada la crisis económica, que como muchos de ustedes sabrán, donde más ha impactado en términos de presupuestos y financiación pública ha sido el ámbito cultural. Y que de hecho, a pesar del repunte o remonte que estamos empezando a sufrir, es uno de los pocos sectores en los cuales no se ha notado casi nada el que volvamos a tener un poquito más de financiación. Último elemento condicionante de los que les decía yo: el excesivo intervencionismo público, algunas vertientes más. Parece que poco puede hacerse fuera del control de la administración. Cualquier acción está sometida, si el bien está protegido, a un control o autorización de la administración. Esto, como pueden entender, ralentiza, incluso dificulta o imposibilita determinadas opciones de gestión cultural sobre el bien, determinadas opciones de su explotación o de su rentabilidad, ¿no? Todo lo referente a los usos. Si yo cambio un uso, altero un uso, tiene que ser autorizado por la Junta, tiene que ser evaluada, o por el Ministerio, tiene que ser evaluada su compatibilidad con los valores del bien. Cualquier intervención que yo haga para modificar un bien inmueble, para adaptarlo a un uso cultural que le voy a dar o social, tiene también que, reforma o rehabilitación, pasar por una autorización de cultura. Cualquier acto de disposición, si yo quiero venderlo, cederlo a una fundación para que lo explote, tiene un control, tiene... Todo esto, como digo, genera un fuerte intervencionismo que agrava sus consecuencias cuando hemos visto crecer tanto los bienes de interés cultural. Hace poco hablaba con un colega canario que me decía que en Canarias, en casi todas las islas, tienen un problema tremendo, porque es que no queda un centímetro de espacio en el cual no exista la vigencia de una protección cultural que hace que todo pase por cultura, y les genera un problema tremendo, ¿no? Una forma de promocionar o proteger su cultura ha sido sobreprotegerla, y ahora tienen la necesidad de violar las normas de patrimonio casi constantemente, y a veces justificadamente, porque es que no debería estar protegido, ¿no? Todo lo protegido precisa autorización. Esa imagen que es que me gusta, no sé si han visto la película de Pactar con el Diablo. Este es el diablo, ¿no? Diciendo, magnífico papel de Al Pacino, que decía: mira pero no toques, toca pero no pruebes, prueba pero no te lo traes, ¿no? Parece que la Junta, la Cultura, nos está diciendo siempre, conteniendo qué es lo que podemos o no podemos hacer, y diciéndonos que siempre hay algo que no podemos hacer, ¿no? Y eso es muy importante en el tema de los usos, ¿no? Las intervenciones en los bienes, con frecuencia resulta crucial la posibilidad de adaptarlos a nuevos usos, y ahí es donde vemos también fuertes tensiones cuando hablamos de conservar, usar. Ahí la normativa jurídica tan dura pues impide en ocasiones que las intervenciones en los bienes pensadas para potenciar su rentabilidad económica, para darles un uso, para establecer un polo de gestión, de actividad cultural, pues presenta problemas. Hay casos muy notorios donde no voy a profundizar, pero si ustedes quieren luego en el debate lo hacemos. La sentencia que condenó a la demolición del Teatro Romano de Sagunto, porque con el afán, las instituciones con el afán de crear un espacio escénico, mejorarlo, ya existía, pero estaba en una condición, parecido a Mérida, pero con peores medios, aprovechaban un teatro romano para hacer espectáculos, y pues la idea fue rehabilitarlo, y la rehabilitación pues fue un tanto, digamos, transgresora de las propias normas de protección del patrimonio cultural, y la cosa llegó a los tribunales, y los tribunales, pues cuando tienen que aplicar una norma, no entienden de arquitectura ni de razonamientos, y se dice la ley de patrimonio que está prohibido reconstruir monumentos. Esto es una reconstrucción, pues es ilegal y debe demolerse, ¿no? Pero claro, generó tal tensión que para que no se demoliera cambiaron la ley de patrimonio cultural.
no pasa nada. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gustan, señora, tengo estos otros. Pero hasta esta tensión llega el fuerte intervencionismo público y control, que en ocasiones es necesario cambiar la ley. No fue la mejor solución, pero fue la solución que adoptaron. También pues, otros ámbitos de actividad cultural, la necesidad de modificar o buscar un espacio para la ampliación del Prado, que impactó, como ven ahí en la primera diapositiva, en un espacio que era el claustro de San Jerónimo el Real, protegido como Vic, y que se desmontó, se restauró y se instaló dentro de una nueva construcción realizada por Moneo y que ahora se integra en el Museo del Prado. Pues generó también un problema jurídico y una denuncia por parte de asociaciones ciudadanas por el efecto que había tenido la nueva edificación sobre el claustro y sobre la iglesia, ¿no? Al final también, bueno, pues como era un proyecto cultural público, la ley se interpretó de una forma suave, pero esto con la iniciativa privada no se hace, ¿eh? Si esta es una intervención que no está besada por las administraciones, la ley se aplica con total rigurosidad. O un caso más local, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Granada, el nuevo Museo de Bellas Artes instalado dentro del Palacio de Carlos V, en la Alhambra, que exigió ciertas modificaciones sobre el monumento, que fueron no objeto ya de una denuncia, pero sí de críticas, incluso de algunas instituciones jurídicas, ¿no? O consultivas del mundo de la cultura, que implicó sustituir la carpintería de madera por cristalería de escaparate, prácticamente, para conseguir luz. Lo importante aquí era las necesidades físicas del museo del desempeño de sus funciones, de esta actividad, esta gestión cultural. O la modificación del interior, que fue muy criticada también. ¿Cómo colgamos las obras sin dañar los muros originales del Palacio de Carlos V? Forrando esos muros de pladul. Pero cuando estamos dentro del museo ya no percibimos que estamos dentro de un palacio renacentista, percibimos que estamos pues, en una sala llena de paredes de pladul para colgar cuadros. Esto plantea, como digo, fuertes tensiones, ¿no? Pero también, como digo, es un obstáculo la ley de patrimonio para la posibilidad de la apertura de estas nuevas rentabilización del patrimonio a efectos de actividad cultural, de generación de riqueza, de trabajo. A veces esos obstáculos lo que son es un desafío a la imaginación, a una gestión cultural que sea un poco más innovadora. No me voy a algo muy moderno, es algo que ya está inventado, pero es lo que ocurrió cuando empezamos a pensar cómo puedo yo potenciar el tirón cultural, turístico, social que puede tener las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, cuando sé que no puedo hacer que la gente entre en la cueva porque se está degradando la pintura por el calor que generan las personas. Bien, pues en sus emanaciones, pues genero la neocueva, me monto un proyecto cultural que reproduce la cueva al lado de la cueva para que yo la contextualice, pero ya puedo hacer que la gente viva casi esa experiencia de estar dentro de la cueva de Altamira, ¿no? Por tanto, es un reto también el excesivo intervencionismo público y excesivo control público hace que el gestor tenga que imaginar más, porque hay espacios, ¿no? Amplios márgenes también voy a sobrevolar un poquito más sobre esto para no... El tema de la discrecionalidad es un poquito más complejo, pero que a veces se basa en lo que yo les decía antes, ¿no? Que la administración cuando se ve muy encerrada, y sobre todo es un proyecto público, se ve muy encerrada por la normativa de patrimonio, busca sus vías para decir, bueno, no, esto no es necesario aplicarlo con tanta fuerza, ¿no? En el caso de Canfranc, de la noche a la mañana en el proyecto se cambió la pizarra del tejado por zinc, y la norma de patrimonio histórico aragonesa dice que hay que respetar los materiales originales en las intervenciones de conservación. Todo esto para generar un nuevo proyecto turístico en la estación, convertirla en un hotel, generar una actividad económica, cultural alrededor de la estación de esquí también, etc. Bien, pues el tribunal, como era un proyecto público, acaba de decir, bueno, sí, vale, pero lo que pasa es que como ha desaparecido el material original y ya no sabemos cuál es, claro, se fue al vertedero por la noche, pues no podemos exigir que se reponga, por tanto, póngase zinc. ¿Qué razonamiento es este, no? Si soy yo el que por la noche quito elementos de un bien de interés cultural y al día de mañana digo que no sabía lo que había, pues me cae una multa como un demonio, ¿no? Bueno, y otros casos que hay un diferente rasero, como yo les decía, por ejemplo, esto ha sido uno de los primeros casos de condena a un arquitecto por arramblar, ¿no? El caso
del proyecto de Canalejas, no sé si lo conocen en Madrid, pero que ha implicado el vaciamiento de un edificio histórico para generar también pues un polo de centro comercial, más hotel, más X, Y, Z. Pues ahí se han emprendido actuaciones en las que misteriosamente pues han desaparecido crujías a la hora de demoler, han desaparecido elementos como esa reja historiada que tienen ahí abajo, y todo esto ha valido pues una investigación al responsable técnico de la obra y una condena que en principio conlleva cárcel, no sé luego cómo acabará porque se ha recurrido, pero que veamos que hay consecuencias o que se aplica toda la fuerza de la ley en ocasiones ante intentos de modificación de los bienes, otros casos donde no ha ocurrido así, porque es también iniciativa privada, el caso del Castillo de Matrera, que también conocerán aquí, muy cercano al caso de Cádiz. Bueno, otra cuestión, ya para ir cerrando, es el tema del principio de especialidad, que claro, el sector de cultura siempre se ha movido, las normas de cultura muy protectores, se han movido por este principio para imponerse a lo que dicen otras normas, ¿no? Donde urbanismo autoriza abrir una ventana, cultura lo prohíbe. Pero claro, cultura gana por principio de especialidad. Si el edificio es un bien histórico, no se puede tratar como si fuera un edificio normal. Entonces, es cultura la que en virtud del principio de especialidad y es la norma de patrimonio cultural la que tiene preferencia en su aplicación. Pero esto llega a extremos brutales, ¿no? Hace poco se ha declarado como zona patrimonial todo el Valle del Darro, abajo en la zona de la Alhambra, que es una zona que ciertamente estaba sometida a una cierta especulación urbanística y que buscaba, o se buscaba con ello, que hubiese una protección de las estructuras tradicionales que hay ahí, que eran casitas con huertas, explotaciones agrícolas pequeñitas, un monumento importante muy degradado que es el Monasterio de Jesús del Valle. Total, que ahí se monta todo este sistema de protección y la regulación que se ha hecho de esta declaración lleva a que sea cultura la que tiene que autorizar qué tipo de usos se pueden hacer del río Darro. Todavía no ha dicho nada la Confederación Hidrográfica, pero es que hay una administración que se ocupa de la gestión del agua que yo creo que en algún momento tocará la puerta y dirá, ¿cómo? Si quien autoriza para qué se puede usar el agua del río soy yo. Conferencia Hidrográfica. Y hasta ahora, pues cultura ha dicho, bueno, yo es que soy especial. Donde hay algo cultural, ahí estoy yo. Pongamos las cosas juntas. Es que todo tiene interés cultural. Al final, cultura tiene que autorizarlo todo. Es un poco problemático. ¿Hasta qué tipo de uso se puede ir en canoa en un río o no? O si puedo hacer un barranquismo con un grupo de niños, ¿tengo que pedirle autorización a cultura? Es un poco extraño, ¿no? Y también en los ámbitos profesionales. Aquí, si quieren, podemos debatir. Yo tengo una visión sobre esto muy clara, ¿no? El tema de los guías culturales. No digo que esté mal, no digo que el intervencionismo público deba de garantizar que no cualquiera pueda explicar monumentos. De hecho, ahora se acaba de aprobar una reforma que va a endurecer aún más las condiciones que hay que cumplir para poder ser guía cultural, pero creo que casa mal con políticas europeas de liberalización de las profesiones, de que sea el cliente un poco el que escoja la calidad. Oye, usted, si este guía es pésimo, pues no. Y me parece contradictorio que el intervencionismo público se preocupe mucho de que haya guías cualificados para explicar el patrimonio, pero no exija que los restauradores que deben de intervenirlas tengan una titulación. Y ahí tenemos el Exceomo, tenemos el San Jorge de Estella, que un profesor de plástica puede restaurar una obra, pero un historiador del arte recién licenciado no te puede explicar Alhambra. Pues oye usted, no entiendo ese intervencionismo público que creo puede constituir un bloqueo a posibilidades de gestión privada y de generación de empresas, generación de riqueza. Con todo mi respeto a la actividad de los espléndidos guías culturales que tengamos. ¿Vale? Y voy al tercer apartado, para decirles, quedan 10 minutos para la hora, pero bueno, si me retraso 5 minutitos, vamos en la dinámica normal de un curso de verano, ¿no? No me voy a ser más telegráfico con esto, ¿no? Aquí es donde voy a plasmarles un poco, creo, los impactos que puede tener en la gestión cultural y algunas propuestas para que debatamos, ¿no? Recordemos que es un recurso importante, pero también es la base material del patrimonio cultural para derechos de los ciudadanos y que presenta singularidades que nos tienen que llevar a ser prudentes en la explotación de este patrimonio. Lo que yo demando o lo que yo exijo creo que debería ser es que el régimen jurídico que tengamos para regular el patrimonio cultural
sea equilibrado, se preocupe de posibilidad de explotar las propiedades económicas y sociales del patrimonio cultural, desde luego respetando su materialidad y sus valores, pero sin llegar a ser desproporcionado. Pero no quiero decir que lo importante sea la explotación económica, porque la explotación económica puede devaluar también los propios valores del patrimonio y convertirlos en meros souvenirs. Hace poco estuve en París y iba con mi familia política, todos ellos obsesionados con subir a la Torre Eiffel. Yo me quedé abajo, pero bueno, el espectáculo era brutal, ¿no? O sea, una masificación tremenda. Ahora hablaremos también un poco de eso, ¿no? Propuestas para la reducción ante ese factor que yo les decía antes de la profusión de bienes protegidos. Yo considero que debe de reducirse el objeto de protección. Ya hay en este sentido planteamientos que se han expresado por la doctrina. No me voy a aburrir ahora con ello, pero bueno, algunos casos de algunos artículos de profesores de Derecho Administrativo, entre ellos el profesor López Ramón, que dice que pues, es necesario contenerse, que nos hemos expandido mucho y ahora pues, la física del universo dice que sería más razonable contraerse. Hay leyes, reformas de leyes como la ley madrileña, la ley de Castilla-La Mancha también, que han establecido posibilidades o tratan de estimular, crean categorías nuevas de más baja protección que permiten un menor intervencionismo de la administración, incluso habilitan la posibilidad de que lo que fueran antes bienes de interés cultural puedan degradarse a esos niveles de protección más bajitos, que permitan que no todo tenga que pasar por cultura y entonces las iniciativas tengan más facilidades, ¿no? Tengamos prudencia en declarar bienes de interés cultural, seamos coherentes, ¿no? Yo ahí me planteo qué le ocurriría a los políticos que tienen la responsabilidad de declarar estas declaraciones si en la ley se dijera que toda declaración de un monumento implica un compromiso presupuestario de su administración para protegerlo, que no existe. Es que a una administración o a la Junta de Andalucía, cualquier otra administración autonómica, al Ministerio le sale gratis declarar los bienes culturales, porque no tiene obligación luego de financiar nada. Entonces el pueblo contento, nos sacamos la foto, pero nos vamos a casa, ya tenemos un nuevo bien de interés cultural que bloquea muchas posibilidades de desarrollo. Entonces, esto es un problema. No lo planteemos como herramienta de estímulo turístico, porque para eso ya existen los lugares de interés turístico, las fiestas de interés turístico, herramientas jurídicas que no condicionan el desarrollo de actividades en esas zonas de la ciudad o zonas naturales. Optimizar la capacidad real de las administraciones mediante esa corrección, como digo, de las competencias, los lugares y los bienes de los que se tienen que ocupar. Una adecuada distribución competencial que vuelva la vista, en esto es muy interesante, muy insistente, al efectivo interés del bien. Si el bien tiene un interés local, pues dejémoslo en un ámbito local, que no tenga que ser la Junta de Andalucía desde Sevilla, desde la Consejería, desde la Delegación, la que se ocupe de esto. Cedamos un poco y no sobrecarguemos especialmente a la administración autonómica, ¿no? Potenciar, como digo, la importancia del recurso en los niveles locales, en un aspecto importante como es la despoblación, ahora lo vamos a ver, los riesgos que experimenta esa otra vertiente en el plano territorial que es la gestión del gran patrimonio y la importancia que va a tener la transversalidad, que no nos obsesionemos con las normas de cultura, es que se pueden hacer cosas desde las normas de agricultura, desde las normas de urbanísticas, desde un montón de ámbitos jurídicos que no nos llevan a esto. Sobre el gran patrimonio, un peligro, el principal peligro que experimenta una gestión equivocada del mismo es el riesgo que impone la sobreexplotación, ¿no? Y eso lo vemos en factores que deben de implicar pues, una buena planificación de la gestión, incluso la limitación de visitantes, ¿por qué no? Hace 2 años fui a dar una ponencia que me llamó Alenza, en Navarra, para hablar sobre la posibilidad de declarar patrimonio de la humanidad los Sanfermines. Y yo le decía, ¿para qué? Si tenéis la ciudad que no cabe un alfiler, o sea, ¿cuál es el objetivo? Y es mundialmente conocida gracias a Hemingway, ya no necesitáis nada más que eso. O sea, no hace falta declararlo, no hace falta llevar un sello para nada, ya tenéis esa protección, ¿no? Al final, quizás lo que interesa es para mantener la autenticidad de las fiestas que no se masifique más todavía, ¿no?
incluso miremos esos elementos, el paralelismo con herramientas turísticas del derecho turístico, como es la declaración de municipios saturados. Yo creo que hay también monumentos culturalmente saturados, ¿no?, en los que hay que establecer más que políticas de fomento, en ese caso sí restrictivas, pero esto afecta al gran patrimonio, como digo. Incluso buscar nuevas vías, innovar en la forma de gestionar este patrimonio con las nuevas tecnologías. Ese riesgo, ahí tienen esas fotos que quería poner de ejemplo de la plaza. No hay que irse tan lejos, es que cuando yo era joven, que tampoco soy muy mayor, he visto la Fontana di Trevi en unas condiciones. Ahora que he tenido que volver con cierta frecuencia a Roma, es que esto es todos los días. Antes era en alguna ocasión, ahora es todos los días. Llueve o nieve, esa imagen de la izquierda superior es la Fontana di Trevi. No disfrutas del patrimonio, desde luego. No quiero ser elitista, quiero decir, no me importa estar con gente, pero es que eso es Wembley todos los días, ¿no?, estadio de fútbol. O los problemas que está teniendo Venecia con la sobreexplotación, hasta ahora últimamente parece que los cruceros se les estrellan en los muelles y todo, de que ya no cabe más gente, ¿no? La Alhambra también tuvo que llevar a cabo una política de limitación diaria de visitantes, que yo creo que es lo lógico, ¿no? Ya la Alhambra es un monumento que en su gestión ya no cacarea tanto el venid, porque es que ya la gente ya viene y no es necesario potenciar esos ámbitos, ¿no? Las políticas del Prado, la realidad aumentada, ¿no?, elementos de esa innovación que podemos aportar al ámbito cultural para evitar, me refiero sobre todo al ámbito del gran patrimonio, para evitar su sobrecarga, ¿no? Aquí también en el proyecto Atalaya, donde tuve también muy liderado desde Cádiz siempre, la posibilidad de desarrollar un proyecto como director del Patrimonio Cultural de la Universidad de Granada, yo les animo, el enlace está puesto en la presentación, ahora aquí no me voy a entretener, a que visiten este portal virtual que hicimos sobre el patrimonio de las universidades andaluzas, que es muy rico, pero es poco conocido. Este es un patrimonio de estos pequeñitos, entonces para acercar a la gente lo pusimos en la web, y lo pusimos en la web en modelos 3D, que los puedes manejar y puedes entrar en habitaciones de las universidades, las sedes históricas, acercarte, ver un cuadro, tocarlo, que se te amplíe, en fin, cosas que permitan, por un lado, contener excesivamente el exceso de turismo, por otro lado, fomentarlo y animar a que la gente venga. El pequeño patrimonio es una fuente de riqueza, yo creo que es un ámbito que en la gestión cultural debería de profundizar. Se requiere en este caso que la normativa ayudara y estimulara, más que prohibir y limitar, qué es lo que se puede hacer con ese pequeño patrimonio. Yo lo veo como un elemento, se lo he dicho antes, en el caso de nuestro país, crucial para luchar contra la despoblación, ese pequeño patrimonio rural, sobre todo en nuestras zonas interiores, que puede ser la tabla de salvación económica y también de propia supervivencia cultural. Hay culturas, actividades, multitud de tradiciones que están a punto de desaparecer porque la población no tiene relevo generacional. Y esto es duro y triste. Hay que generar planes regionales, es decir, hay que meter el factor cultural y la protección del patrimonio y el estímulo de actividad económica y empresarial en torno al patrimonio en esos proyectos regionales contra la despoblación. No tenemos un proyecto nacional, no tenemos un plan nacional contra la despoblación. Tenemos solamente algunas iniciativas autonómicas. Buscar la transversalidad, no trabajar solo desde la normativa turística, pero también con una prudencia, es decir, si el patrimonio, gran patrimonio era la gallina de los huevos de oro, este no va a ser nunca la gallina de los huevos de oro, pero va a permitir ser una especie de sustento de supervivencia, pero apenas que nos pasemos en su aprovechamiento, haremos perder su esencia, que es precisamente la que es. No podemos convertir en grandes monumentos a los pequeños monumentos, ¿no? A poco que toquemos perderá su autenticidad, ¿no? Pero aquí hay ámbitos innovadores que se han producido en nuestro país que a mí me han llamado mucho la atención. Pueblos españoles que desaparecieron bajo el agua y ahora puedes conocer rutas culturales que en tiempos de sequía atraen a personas para ver los pueblos emergidos de los pantanos que habían sido previamente, y es una iniciativa muy interesante, cuentan la historia del pueblo. Ámbitos tan importantes como el patrimonio gastronómico, del que tan especialista es el profesor Ceballos, la puesta en valor de fiestas locales, el patrimonio, también la idea de los museos etnológicos, un tema del que yo he tratado con frecuencia, como revitalización de zonas rurales, que se hacen en muchas ocasiones con
con muy buena intención, pero con mucha inocencia, y ahí hay que elaborar proyectos que permitan que los grandes museos etnológicos lideren una red de museos locales, asesoren, ayuden, para que las localidades puedan generar un pequeño polo de desarrollo para explicar su historia, sus tradiciones, sus actividades. O sea, hay muchas ideas, muchas cosas que se explotan, las rutas culturales, que es un tema que también hemos hablado, pues las hay más con unos principios un poco más científicos, otros más turísticos o amenos, puede ser el tema del cine, la ruta de Juego de Tronos que pongo aquí, ¿no? Que está siendo un auténtico éxito y va a permitir revitalizar zonas. Pero bueno, ahí hay cosas que hacer bien. O sea, la normativa de cultura tiene que, yo creo que, profundizar más, así como que la participación de la ordenación del territorio, de las instancias, digo, de gestión, porque hay poca transversalidad. Al final, estas rutas se diseñan desde la Consejería de Turismo y no se conecta con las necesidades de infraestructura, con los propios ayuntamientos implicados. Hace falta que estas gestiones públicas innovadoras pues tengan esos puntos de articulación de diferentes sectores, ¿no? Bueno, todo el tema este de la discrecionalidad no quiero tampoco... Sí, de la necesidad, estos dos puntos finales, sí se los voy a desarrollar un poco más, que es la necesidad de que se implemente el fomento. Ya termino, me queda muy poquito, ¿eh? ¿Vale? El fomento, hemos dicho que existían unas graves carencias, ¿no?, en nuestra normativa, y lo que es necesario es fomentar, yo creo, en un país rico en patrimonio, que la iniciativa privada, la gestión de proyectos privados, también coadyuve, se sume a los esfuerzos públicos. Y sin embargo, nuestras normas de patrimonio cultural pues tienen muy pocas medidas que fomenten o ayuden a esto, ¿no? La ley española, la ley nacional o estatal no fue un ejemplo, y las leyes autonómicas han intentado corregirlo, pero de forma muy dispar, ¿no? Casi todas han implementado las ayudas financieras a propietarios, pero luego hay algunos ejemplos positivos que son líneas donde seguir, como normas como la ley riojana, que impulsa los convenios de colaboración con entidades privadas. Otras leyes como también, aparte de la riojana, la valenciana, la catalana, que establecen fórmulas para la cesión de uso de bienes públicos que no se están explotando, pero que se permite a una entidad privada que quiera desarrollar una actividad en ella, si la conserva y la restaura, se le cede temporalmente para que luego regrese al patrimonio público, ¿no? Una fórmula de concesión. O el impulso de patronatos y consorcios en la gestión de monumentos, en la gestión de proyectos, que no solamente sea la administración pública y su dinero la que tenga que tirar del carro en este tipo de actividades, ¿no? Claro, esas normas o esas iniciativas de algunas leyes autonómicas están bien, pero no se extienden a la totalidad del territorio, no todas las comunidades autónomas se han implicado igual, son muchas de ellas disposiciones programáticas que luego no sabemos en qué se van a plasmar, ¿no? O sea, ¿fomentarán los convenios? Bien, ¿se fomentan o no? No hay herramientas que impulsen de forma clara. Otras vías que sin embargo no encontramos en nuestro país. En Italia sí he visto una regulación muy potente, por ejemplo, de los contratos de sponsorización, que permiten que la financiación o incluso la capacidad técnica de una entidad privada sea capaz de desatascar necesidades de conservación o gestión del patrimonio en ámbitos donde la administración pública no llega con sus recursos, ¿no? Y también la cuestión, como decía antes, un poco provocadora, de la reserva profesional en algunos ámbitos laborales que tienen que ver con el patrimonio cultural. Todo esto me lleva muchas veces a hacer una reflexión sobre lo que me parece que es una tradicional desconfianza en el sector privado que existe en nuestro país. Quizás una herencia de ese despotismo ilustrado que nos presidió en algún siglo de nuestra historia, ¿no? La gestión cultural válida parece ser solamente la que se ejerce desde lo público, y yo creo que la iniciativa privada no siempre es una amenaza, no siempre es interesada o no siempre no tiene calidad. Creo que hay que intentar precisamente estimularla y conseguir que la tenga. Pero voy más allá, es que no es una cuestión solamente de aprovechar recursos privados ante la insuficiencia pública, sino que es que además en ese sector privado estamos los ciudadanos. Es que ese bloqueo que muchas veces se produce por la normativa de patrimonio y por la actitud de las administraciones de patrimonio también se refiere a las actividades sin ánimo de lucro.
proyectos de gestión o de colaboración que surgen de la voluntad ciudadana, en muchas ocasiones se ven paralizados por trabas administrativas, por desconfianza que el proyecto tenga calidad o no la tenga. El voluntariado es algo que en nuestro país no se explota suficientemente si nos comparamos con otros países. Con el corpus de 200.000 voluntarios culturales que existen en Gran Bretaña, que enseñan museos, que hacen rutas por los pequeños pueblos enseñando sus tradiciones culturales y que colaboran plenamente con la administración. Aquí esto no es tan fluido, no es tan fácil. Y además hay pocos cambios. Propuestas para terminar, que son 3 propuestas finales, esta es mi última diapositiva. ¿Qué propuestas yo lanzo en relación con los modelos normativos que tenemos de patrimonio cultural para que haya un espacio razonable a la gestión cultural? Primero, que nos contengamos en lo que deseamos proteger, ya lo dije antes. Creo que hemos vivido periodos inflacionistas de qué es lo que tiene valor cultural, qué es lo que hay que controlar de una forma muy fuerte, como se hacía tradicionalmente. Pues ahora creo que debemos relajarnos un poco, porque no podemos seguir este camino, no es razonable y no es factible. Favorecer también una mayor implicación de la iniciativa privada, porque es que se necesita, porque es que los recursos públicos y la capacidad de la administración no llega. No todo, insisto, debe de ser prestado por la administración, lo avanzaba el profesor Ceballos. La administración no tiene que ser la prestataria de los servicios culturales, tiene que ser la garante. Tiene que garantizar, basta con eso, que esa actividad se desarrolla y se ofrece al ciudadano. Y sobre todo recordar también que gestionar el patrimonio no puede consistir solo en conservar, ¿no? Es importante que el patrimonio esté adecuadamente conservado y tratado para que tengamos un efectivo derecho real sobre el mismo, ¿no? Pero la responsabilidad de los poderes públicos es también la de hacerlo accesible, porque solo así cumple el patrimonio su función, ¿vale? Y eso es algo, porque si la gestión cultural lo consigue, habremos logrado mucho. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición si se quiere establecer algún debate si hay tiempo.